Bueno, buenos días, compañeros, compañeras. Bueno, primero agradecer a los organizadores de esta actividad la posibilidad de pensar juntos, todos estos problemas a los que hacía referencia el compañero, y en mi caso particular, traerles de algún modo la reflexión de los últimos años en la Argentina sobre estos asuntos, y no una reflexión que tenga la pretensión de ser universal. Tal vez lo sea, sin quererlo. En realidad es la reflexión de un pequeño colectivo, de un pequeño espacio que se desarrolló en la Argentina en los últimos años, que es la organización en la cual milité en la última década, que es el Frente Popular Darío Santillán. ¿Sí? Un espacio que durante mucho tiempo fue considerado como uno de los pilares o de las expresiones más rotundas de lo que se empieza a denominar en la Argentina desde hace algunos años la izquierda independiente, ¿sí? Es uno de los tantos nombres que este espacio ha recibido. Se habla también de una nueva izquierda, en el sentido de que recupera algunas banderas de lo que fue la nueva izquierda revolucionaria de los años 60 y 70, e intenta resignificar esas banderas, adaptarlas a este tiempo. Algunos hablan de un compañero, hace poco acuñó un concepto, un término para designar al espacio que es izquierda en búsqueda, en fin, izquierda libertaria, izquierda autónoma. Sería larguísimo hacer una lista de los nombres que se utilizan para designar este espacio, que obviamente al tener tantos nombres es un espacio heterogéneo, es informe aún. Lo que me parece que lo que está ahí presente en la proliferación de nombres es una búsqueda, digamos, y una ausencia absoluta de certezas, o mejor dicho, de pocas certezas o de nuevas certezas en todo caso, ¿no? Una búsqueda que tiene que ver con reconocer que ciertos trayectos emancipatorios o ciertos caminos revolucionarios convencionales, tradicionales, están trillados y ya no nos sirven, que tenemos que, reinventar el socialismo de alguna manera, ¿no? Muchos han cuestionado el concepto de socialismo del siglo XXI, ¿no? Una fórmula chavista, muchos lo han criticado, pero me parece que no deja de ser un buen término, un buen concepto, porque si uno va a la formulación inicial de Chávez, el socialismo del siglo XXI en ningún momento se presentó como una fórmula, ¿verdad? En realidad es como una búsqueda. Y me parece que en eso estamos. Entonces, digo, el saber político que yo puedo transmitir es el saber político que yo aprendí con mis compañeros en los últimos años, que tuvo mucho de búsqueda, que tuvo mucho de experimentación, y que creo que nos sirvió a nosotros para establecer algunos principios básicos de lo que nos parece debería ser una izquierda actualizada, digamos, una izquierda a la altura de su tiempo histórico, de este tiempo histórico. Una izquierda que tiene que encarar la construcción del socialismo, que tiene que proponer un nuevo significado del socialismo. Digamos, tal vez los viejos significados del socialismo, algunos tengan alguna vigencia, algunos merezcan rescatarse y repensarse, pero me parece que el gran tema es que hay que darle un nuevo significado al socialismo. Entonces, lo que voy a hacer, lo que voy a plantear es muy sencillo. Voy a contar un poco cómo surge este espacio en la Argentina, esta izquierda independiente, que se plantea la idea de repensar el socialismo, ¿no? De, obviamente, destacar la vigencia y la necesidad de un proyecto socialista para América Latina, cómo se vincula con otras experiencias, cómo lee, cómo decodifica otras experiencias de nuestra América, ¿sí? Cómo ve el pasado también, cómo relee el pasado. Entonces, plantear un poco, historiar un poco este espacio, luego hablar de cuáles son sus principales ideas, cuáles fueron las principales ideas que elaboró en estos años, en un contexto de lucha, esto hay que decirlo. Digo, el pensamiento
que elaboró este espacio, un pensamiento que surge de experiencia de lucha concreta. Digo, más allá de que después algunos compañeros, como decimos ahí, cucharearon, ¿no? Metieron su cuchara y aportaron algunos saberes políticos más teóricos, si se quiere, ¿no? Pero no deja de ser interesante esto de recuperar saberes políticos, saberes teóricos y ponerlos a jugar en realidades inmediatas, ¿no? Imponerle, como decíamos nosotros hace algunos años, ¿no? A Roxa Luxemburgo, por ejemplo, un recorrido por los barrios del Gran Buenos Aires, ¿no? O agarrarlo a Gramsci y meterlo en Santiago del Estero, con los campesinos del Mocase, ¿no? Esos juegos, de alguna manera, esa experimentación política a nosotros nos sirvió para entender la realidad y para repensar el socialismo, ¿no? Para encontrar un nuevo significado del socialismo. Entonces, un poco, una historia muy rápida, no los voy a aburrir con esto, que en parte seguramente es similar, muy similar a la historia que han vivido ustedes aquí. Luego hablar un poco de estas ideas, fuerza que nos aparecieron al calor de la lucha, plantear los problemas de este espacio, porque también después de un momento de descubrimiento y de entusiasmo, ¿no? Por saber que uno estaba recorriendo un camino nuevo, ¿no? Por lo menos tener la certeza de que uno se iba a equivocar haciendo cosas diferentes. Después de ese primer momento de entusiasmo hubo también un momento de reflujo para este espacio. Aparecieron algunos problemas que supongo pueden ser seguramente los problemas de cualquier construcción política popular en el marco de nuestra América, y luego plantear los desafíos. Vale decir también que uno, en mi caso personal, y seguramente en el de muchos de mis compañeros, sentimos como una deuda con el pueblo chileno, en el sentido de que la experiencia de la unidad popular para nosotros fue una experiencia muy estudiada, muy trabajada, muy discutida en los últimos años, sobre todo en el contexto del 2001, 2002, 2003, cuando este espacio comenzaba a delinearse, ¿no? A adquirir su primera fisonomía. Comentábamos anoche, ¿no? Con algunos compañeros que en nuestras actividades de formación política, la película de Guzmán era moneda corriente, pero todo el tiempo era casi saturarnos, al punto de que creo recordar imágenes, diálogos, ¿no? Y eso pasaba con muchos compañeros. O leer materiales, salir a buscar textos que no abundan, o no abundaban por lo menos en Buenos Aires. Ahora hay algunas cosas más. Tampoco era en esos años común que los compañeros estén viajando a Chile. Digamos, en los últimos años hay como un intercambio mucho más fluido, me parece, ¿verdad? Pero en 2001, 2000, 2002, a nivel de la militancia popular realmente no se conocía demasiado la experiencia de la unidad popular en Chile. Para nosotros fue muy importante discutirla, debatirla, nos sirvió para pensar, más allá de los detalles históricos y las particularidades, ¿no? Históricas de Chile, nos sirvió para pensar nudos teóricos y políticos muy, muy gruesos, digamos, ¿no? ¿Qué es un gobierno popular? ¿Cómo tiene que ser un poder popular? ¿Qué vínculo tiene que tener el gobierno popular con el poder popular? ¿Qué papel puede jugar el Estado en un proceso revolucionario? En fin, digamos, cuestiones que seguramente ahora vamos a retomar. Entonces, de algún modo, buena parte de nuestras reflexiones tienen esa impronta de la historia popular chilena. Entonces, siento que de alguna manera les devuelvo algo, ¿no? Algo de lo que la cultura política popular chilena nos aportó a nosotros, al Frente Darío Santillán. Entonces, yendo al breve recorrido histórico, digamos, de este espacio, un momento clave en la historia argentina, como seguramente lo fue aquí, fue la dictadura militar. La Argentina vive entre el año 69 y el año 76. En el 69 hay un acontecimiento muy importante en la Argentina, que es el Cordobazo, ¿no? Que es una insurrección obrera popular en la provincia de Córdoba, que genera además una sucesión de alzamientos populares. Después del Cordobazo hubo un segundo Cordobazo llamado Viborazo, Tucumanazo, Rosariazo, Mendozazo, Chipoletazo, Rocazo. ¿Sí? El país era realmente un volcán, ¿no? Y cientos de organizaciones populares
de todo tipo se desarrollaban en aquellos años, ¿no? Desde la iglesia comprometida con los pobres, organizaciones político-revolucionarias, organizaciones armadas, organizaciones políticas más clásicas también, ligas agrarias, movimientos campesinos, radicalizados, coordinadoras estudiantiles, bueno, en fin, digo, un gran momento de efervescencia popular, digo, tal vez el más importante en la historia argentina, que es truncado, cortado, de raíz, de cuajo, por una experiencia traumática como fue la dictadura militar. ¿Sí? En efecto, la dictadura militar en la Argentina marca un punto de inflexión. Digo, nada fue igual después de la dictadura. Un dato muy sencillo, digamos, para dejar en claro esto que digo, es que después de la dictadura, todos estos actores que yo mencioné, ninguno de ellos existe, o los que vuelven a aparecer en la postdictadura aparecen prácticamente diezmados, sin inserción social, ¿sí? Y hasta en muchos casos marginados de ciertos ámbitos. Digo, en ese contexto es donde, digamos, uno empieza a militar, digamos, en el peor momento histórico tal vez. Digo, pero además de esto que pasa en la Argentina, podríamos hablar también de otros cambios que la dictadura impone en la Argentina, cambios económicos que se traducen en cambios sociales, ¿no? La Argentina pasa de ser un país industrial a ser un país que vuelve a tener un modelo primario exportador, hay un proceso de desindustrialización, con lo que eso significa para la clase trabajadora. La clase trabajadora deja de ser un actor, digamos, con el peso que tuvo, el peso estratégico que tuvo en los años 60 y 70. Digo, en la Argentina se inicia una etapa caracterizada por la valorización del capital financiero. Bueno, en fin, digo, eso tiene cambios sociales en la Argentina, ¿no? Y políticos y culturales también. Digo, un contexto entonces poco propicio para el surgimiento de organizaciones populares, organizaciones de izquierda, organizaciones revolucionarias. A eso hay que sumarle el contexto internacional al que hacía referencia el compañero, la crisis de los socialismos reales, digamos. Si bien uno nunca se identificó con esos procesos, sería falso decir que eso no nos afectó. Realmente fue un golpe muy duro para todos nosotros, ¿no? Digo, pero ahí había algo que iba más allá de la coyuntura política, ¿no? Que tenía que ver con una cuestión ideológica, teórica. Digo, con los socialismos reales también entraban en crisis algunos dogmas, que no solamente inspiraron a la izquierda más tradicional, sino que también inspiraron a la izquierda heterodoxa, ¿no? Digo, la idea de que el mundo tenía un destino comunista irrefrenable, ¿no? Que la revolución en algún punto nos esperaba, o a la vuelta de la esquina o caminando algunas cuadras más, pero que ahí estaba, ¿no? Que ese destino comunista, socialista era irrefrenable. Bueno, esa idea entró en crisis. Entró en crisis y nosotros ahora nos acostumbramos a militar sabiendo que eso no va a venir, que tenemos que hacerlo nosotros. Nos coloca en un lugar distinto, ¿sí? Es decir, la nueva izquierda, para adelantar una característica, tiene que poner en juego una voluntad excepcional, digamos, ¿no? Y no puede caer en ninguna postura determinista. Digo, no hay determinismo posible en nuestro caso, no hay determinismo que juegue a nuestro favor, ¿sí? Bueno, y junto a esa idea, también entra en crisis la decodificación leninista más tradicional, ¿sí? La idea de que el proceso de cambio consistía en crear una organización profesional, ¿sí? De políticos revolucionarios profesionales, que tome el poder, que tome el Estado y desde el aparato del Estado construya el socialismo. Ese día también entró en crisis. Digo, seguramente hay organizaciones y compañeros que la sostienen y está bueno discutir con esos compañeros, pero nosotros en ese contexto, en esa situación, pensábamos que ese no era el camino, ¿sí? Dijimos, ese no es el camino. Y dijimos, bueno, la política aborrece el vacío, la política tiene que hacerse en contacto directo con el pueblo. Digo, es imposible pensar la política a distancia del pueblo. Eso en un contexto además en donde la clase trabajadora había perdido esa centralidad estratégica que tuvo en los años 60 y 70 y aparecía bajo otras formas. Trabajadores desocupados, trabajadores precarios, pobres urbanos, etc. Digo, y así atravesamos la década del 80.
¿no? Padeciendo esta situación y dándonos estas primeras discusiones. En lo que podía parecer un páramo, digo, en la Argentina en el 89, además, 89 y 90, ¿no? Se aplican políticas neoliberales que retoman algunas políticas neoliberales de la dictadura y en democracia las profundizan. Digo, en la Argentina el neoliberalismo digamos, tiene un origen en la dictadura militar, pero se profundiza en democracia durante la década del 90. Digo, entonces, en esos años 90, digamos, podemos hablar de un segundo momento para este espacio, de un momento en donde las cosas empiezan a cambiar, imperceptibles durante mucho tiempo, ¿no? Realmente todo lo que se construye por abajo en los 90 recién se ve a principios del 2000, 2001, como ese gran acontecimiento en donde todo lo que venía trabajando silenciosamente desde el subsuelo emerge y se hace visible, ¿verdad? Pero digo, en el 90 lo que hay es una recomposición del campo popular en la Argentina. Surgen diversas organizaciones barriales, surgen colectivos de todo tipo, ¿no? Y con los años aparecen las organizaciones de desocupados, el movimiento piquetero, y después va a aparecer el fenómeno de las fábricas recuperadas, y el fenómeno de las asambleas barriales, y más tarde el fenómeno de los bachilleratos populares, de los colectivos de contrainformación. Bueno, todo eso es producto de la década del 90, de la segunda parte de la década del 90, y al calor de todo ese proceso se va conformando esto que se llama nueva izquierda, izquierda independiente, izquierda autónoma, izquierda por venir. El año 2001, el acontecimiento fundante, si se quiere, lo que pone sobre el tapete, lo que hace visible este espacio, es justamente la rebelión popular de 2001. Digamos. El pueblo en la calle en la Argentina echó primero un ministro y después un presidente. Digamos, no es un dato menor, en un contexto en donde no pasaba nada, ¿no? Siempre recordábamos ahí con unos compañeros un historiador, para ser piadoso, digamos que reformista, había dicho en un libro en el año 99, hablando de una tradición política en la Argentina, ¿no? De que la Constitución Nacional dice en el artículo 22 que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Bueno, la Argentina, por suerte, tiene una tradición en donde el pueblo suele no tomar en cuenta ese artículo. Cada tanto delibera y gobierna sin representante, directamente, todos juntos en la plaza, ¿no? En la Plaza de Mayo, el centro del espacio político público argentino, un lugar con una potente carga simbólica. Bueno, este historiador, haciendo referencia a esa tradición, decía que estaba absolutamente muerta y enterrada, ¿no? Que en la Argentina, por fin, el pueblo se había decidido a respetar el artículo 22 de la Constitución, había decidido gobernar y deliberar solo a través de sus representantes. Bueno, 2001 demostró que esa tradición estaba más viva que nunca, más potente que nunca. Y los protagonistas, si bien 2001 fue muy masivo, los protagonistas de 2001, sobre todo el 20 de diciembre del 2001, fueron los compañeros de estas organizaciones, ¿no? Que ahí se conocieron, ahí se empezaron a juntar. Entonces ahí es donde aparecen, decíamos ayer también, palabras que para quien militó en los 80 en la Argentina, que es mi caso, yo no llegué a militar en los 70, por una cuestión de edad, no soy tan viejo como parezco, eran absolutamente nuevas, no las conocíamos, no estaban en nuestro lenguaje político. En la década del 80 en la Argentina no se usaba el concepto de poder popular, no aparecía prácticamente en ningún discurso político. Y si aparecía como un término menor, casi como un adorno, ¿no? Un adorno retórico. No tenía la carga ni la potencia que va a empezar a tener a partir de ese momento. Pero junto con el concepto de poder popular aparecen otras palabras: autonomía, horizontalidad, organización en redes, en fin, autogestión, que son viejas algunas. Digo, poder popular tiene su historia, autogestión tiene una larga historia también, ¿sí? Pero que no eran palabras del lenguaje político de la izquierda argentina. Y lo interesante es que esas palabras no es que aparecen en libros de algunos intelectuales que hacen investigaciones históricas, no, esas palabras aparecen en ámbito de militancia popular, aparecen en los barrios, aparecen en las asambleas de los desocupados, que buscan formas alternativas de organizarse y que de su modestia, ¿sí? Que desde la precariedad de su organización piensan a lo grande, piensan en cambiar la sociedad, piensan en refundar el socialismo. Digamos, ese espacio tiene un momento de síntesis
Creo yo, esto tal vez no tenga autoridad para decirlo porque soy parte de ese proceso, pero yo creo que hay un momento de síntesis en la creación del Frente Popular Darío Santillán. Digamos. Buena parte de estas experiencias, diversas experiencias, ¿no? Se articulan, esa es otra palabra que nosotros repetíamos todo el tiempo y seguimos repitiendo todo el tiempo, se articulan en esta organización social y política, social, política, cultural, porque digo, también lo que empieza a plantearse, que la construcción política no es solo política, es integral. Asume todos los campos y todos los espacios de la vida cotidiana de los compañeros y de las compañeras. Entonces, digo, ese fue un buen momento. Los años posteriores fueron años de crecimiento para este espacio y después, bueno, aparecieron algunos problemas, ¿sí? Y bueno, y hoy están presentes esos problemas y también los desafíos. Ahora, decíamos que, o podemos decir que más allá de los problemas, sería sumamente injusto juzgar, digo, el pasado, digo, esto que yo les cuento que pasó, y mucho más injusto juzgar el futuro de este espacio político en la Argentina a partir de lo que le pasa hoy. Digo, hoy seguramente no vive su mejor momento. Con esto quiero decir que estoy convencido de que este espacio tiene una enorme potencialidad. Yo creo que lo nuevo va a surgir de este espacio, que el Frente Darío Santillán ya tal vez no sea la organización que vaya a protagonizar lo nuevo que se viene en la Argentina, pero sin duda va a estar allí o ya hizo su aporte tal vez, nunca lo vamos a saber hasta dentro de un tiempo. De todas maneras, vale decir que nosotros siempre nos concebimos como una organización política biodegradable, ¿no? Decíamos que queríamos ser parte de algo mucho más grande que nosotros, ¿no? Que nunca quisimos meter el océano en una botella, ¿no? A diferencia de otras organizaciones muy respetables, compañeras y hermanas en algunos casos, ¿no? Que siempre tienen esa tentación, ¿no? de meter ese océano, ¿no? en una botella. Entonces, bueno, tal vez es el momento de biodegradarnos. Respecto de las ideas fuerzas, de esas ideas potentes que nosotros decimos aparecen en la política argentina, se instalan en la política argentina y creo yo van a permanecer por largo tiempo y esperemos que en algún punto se realicen masivamente. Digo, una idea muy básica de la política, pero prácticamente caída en desuso, es que la política solo puede ser generada y regenerada por una comunidad. Digo, de pensar la política de la idea de comunidad, la idea de comuna, la idea de comunidad. Bueno, finalmente la idea de comunismo viene de allí, ¿no? Nos pusimos a leer, vale decir, textos sobre la Comuna de París, ¿no? Y nos pusimos a buscar experiencias donde trabajadores, oprimidos, explotados, en cualquier rincón del planeta, construyeron comunidad, una comunidad de iguales, una comunidad con una lógica distinta a la de la sociedad, hasta al del entorno social hegemónico y dominante, ¿verdad? Y ahí encontrábamos experiencias de socialismo, de conciencia socialista, y experiencias que no estaban mediadas por la conciencia socialista, pero que ponían en juego el socialismo práctico, el socialismo en acto. Y nos parecía que la política la política revolucionaria, la política popular tenía que ser pensada desde la comunidad, desde la idea de comunidad. Y después viene Chávez, ¿no? Y antes de irse lanza esa consigna, antes de despedirse de todos nosotros, dice, bueno, comuna o nada, y nos plantea la idea del socialismo comunal, y bueno, y nosotros nos parte la cabeza, porque veníamos ya discutiendo sobre la idea de la política y la común, y la política y la comunidad, ¿no? Digo, esto iba pegado a otra idea de que la política no es la concreción de una verdad definitiva. Y pensando en la actividad de formación, ¿no? tan importante, la actividad de formación no debe pensarse como adiestramiento. Digo, en muchos casos notábamos nosotros, y a veces se nos escapaba a nosotros, se nos escapaba la tortuga, como dice un pensador argentino muy importante, y caíamos en esa práctica al comienzo, cuando intentábamos las primeras actividades de formación, ¿no? Digo, porque la formación en la izquierda consistía en suministrar una serie de recetas de aplicación inmediata, ¿no? Para que, bueno, los compañeros la ejecutaran. Digamos, la formación era suministrar un saber para ejecutarlo rápidamente. Y la política era como la concreción de ese saber, la ejecución de ese saber, ¿verdad? Que ya estaba establecido,
Digo, en materia emancipatoria, los bolcheviques inventaron todo, no hay nada que inventar, ¿no? Entonces, la cuestión era reeditar eso, reproducir eso. Y bueno, y nosotros creo que un poco llevados por la ola, no por méritos propios, empezamos a romper con esa idea y empezamos a pensar que la política tenía que ser pensada como una apuesta constante, como una apuesta permanente. Esa idea de la apuesta nos llevaba a otra idea muy fuerte, que era la idea de la experimentación, ¿no? Digo, experimentación popular, ¿sí? De caminos, probar caminos, ver si el camino no funciona, dar marcha atrás e intentar otro camino, ¿no? Entonces, e ir gestando verdades colectivas, que iban a ser verdades coyunturales, que nos iban a servir para caminar un largo trecho, no eternamente. Y esa nos parece que es una idea interesante. Es decir, lo que aparece es un planteo político profundamente antidogmático. Creo que la ruptura respecto de otras generaciones militantes está en esto, en hallar una forma de hacer la política y de pensar la política con un fundamento antidogmático. Y creo que los peores errores que vamos a cometer después tienen que ver con caer en el dogmatismo de vuelta, ¿sí? Por algún lado se nos filtra el dogmatismo y ahí volvemos a cometer errores. No somos fieles a estas ideas que nos hicieron nacer prácticamente. Y otra idea muy potente, otro concepto muy potente es el concepto de autonomía. No se hablaba en la década del 80 de autonomía, ¿no? Es cierto, algunos compañeros nos trajeron en su momento la experiencia de lo que fue el autonomismo italiano, ¿no? Que nos sirvió mucho para pensarnos, para repensarnos, ¿no? La experiencia, algunas experiencias más europeas, no tenían mucho que ver con nuestra cultura política ni con la tradición de nuestra América, pero no, fueron muy interesantes y nos sirvió a nosotros para pensar que nuestras organizaciones tenían que reivindicar un principio de autonomía respecto del Estado, ¿no? Pensar la política a distancia del Estado, autonomía respecto de las burocracias sindicales de la Argentina, anquilosadas en sus cargos desde hace décadas, representantes directas de la patronal en muchos casos, y autonomía ideológica de la clase dominante, autonomía ética también en algún punto, autonomía, es una palabra rara que usamos a veces en la facultad, autonomía axiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros valores, ¿sí? La axiología remite a los valores, nuestros valores tienen que ser diferentes, tenemos que ser autónomos en valores también, ¿sí? Eso nos llevó a pensar también en una dimensión civilizatoria, ¿no? Demasiado también pensar en dimensión civilizatoria para una modesta organización de trabajadores desocupados del Gran Buenos Aires, ¿no? El desafío parecía enorme, pero los compañeros y las compañeras lo encaraban sin demasiada angustia, ¿no? Con una soltura y con una frescura que, bueno, que fue aleccionadora para todos nosotros. Digo, otra idea muy fuerte es que nosotros empezamos a pensar que el Estado, por supuesto que debemos que darle alguna resolución a la cuestión del Estado, y eso está en discusión y seguirá en discusión durante mucho tiempo, pero que efectivamente el Estado no es el lugar para las transformaciones sociales, no es el lugar estratégico para las transformaciones sociales. Digamos, ¿no? Que no tenemos que llegar al Estado necesariamente para cambiar a la sociedad. No tenemos que esperar a la toma del poder estatal o a tener una responsabilidad importante en la gestión estatal para pensar en el cambio social, ¿sí? Que en todo caso, si nosotros apostamos a cambiar la sociedad desde dentro de ella misma, ¿sí? Perdón. ¿Qué sigue sin esto? ¿No? ¿Se escucha bien ahora? Sí. Bueno, decía que una idea muy fuerte en la cultura política argentina, ¿no? Que viene de la izquierda más tradicional, porque también viene del peronismo, de que la única forma de cambiar la realidad es a través del aparato del Estado, que la única forma de hacer política es a través del aparato del Estado. Eso hizo que muchos compañeros que compartieron con nosotros las luchas de fines del 90 y principios del 2000, en el 2003 se sumen a la experiencia kirchnerista, pensando de que no era la mejor experiencia, pero que desde el aparato del Estado esos compañeros iban a ayudar a que el proceso avance, ¿verdad? La realidad es que esos compañeros aportaron bastante poco al avance del proceso. Lo que estoy cuestionando es una mentalidad, digamos, una concepción, ¿no? En la política no se hace pura y exclusivamente del Estado, no se hace del Estado la política emancipatoria, la política revolucionaria. ¿Está? O en todo caso, si en algún momento hay que hacerla del Estado, hay que haber generado, me parece a mí, previamente ciertas condiciones para que eso no se convierta en un grave problema. Esa idea se instala fuertemente, está en discusión, seguirá en discusión seguramente durante muchos años. Y tiene que ver con esta otra idea
¿no? De que en realidad la política popular nunca debe abandonar la condición de la resistencia. Nunca debe dejar de ser una política resistente. ¿Sí? Yendo al caso de Cuba, al que hacía referencia el compañero, para simplificar, sería larguísimo hablar de esto, pero para meterlo y después en todo caso lo discutiremos. Creo que la Revolución Cubana sufre un proceso de estatalización, digamos, ¿no? De institucionalización y de estatalización. Y lo que conserva de potencia la Revolución Cubana, la experiencia cubana, que es la impronta guevarista, precisamente. De hecho, la estatalización de la Revolución Cubana se hace en contra del guevarismo en algún punto, ¿no? O con el ocultamiento de la herencia guevarista, o con el opacamiento de la herencia guevarista. Pero lo que vive de ese experimento histórico formidable y tan importante para todos nosotros es justamente eso que llamamos guevarismo o horizonte guevarista. Y ese horizonte guevarista nos remite a una política instituyente, básicamente, y no a una política instituida, ¿sí? Entonces, esa política instituyente, ¿sí? Y perdón por esta conceptualización un poco más densa, más teórica, nos remite a ese lugar de resistencia, que nunca hay que abandonar, aunque en algún momento haya que articularla con ámbitos de poder instituido. Otra idea muy potente que nosotros fuimos asumiendo al calor de este proceso era que había que politizar la vida cotidiana de todos los compañeros, digamos, y las compañeras. Había que contribuir de alguna manera a ese proceso de politización. Porque esa politización era la única que nos iba a garantizar darle densidad a la sociedad civil popular, hacer posible el sostenimiento y el avance de cualquier proyecto socialista y nos iba a hacer posible la democracia radical, ¿sí? Hacer que el ego se convierta en sabio, hacer que el dirigido deje de ser dirigido y sea dirigente. En realidad romper esa escisión entre dirigentes y dirigidos me parece que es un eje interesante para pensar cualquier actividad de formación. El horizonte de la formación no es el adoctrinamiento, el horizonte de la formación me parece no debería ser, bueno, mucho menos el adiestramiento, ¿no? Sino que el eje de la formación debería ser nada más y nada menos, ¿no? Tratar de romper esa escisión que existe entre dirigentes y dirigidos, formar a los compañeros como dirigentes sociales, dirigentes populares y también como políticos críticos, ¿no? Nosotros empezamos a recuperar la figura del político crítico para diferenciarlo del político convencional, del político burgués, del político inmerso en el espectáculo de la política, ¿no? Tal vez una figura vinculada a lo que se llamaba y se llama intelectual orgánico. Obviamente en este espacio fueron coagulando visiones de la política absolutamente anti-iluminista, anti-verticalista. La horizontalidad era un principio muy fuerte. Digamos, todas estas ideas a las que yo hice referencia, todas se articulan en un concepto que es el de poder popular, ¿sí? Pues podemos hablar un poco más de poder popular, ver cómo lo definimos, cómo lo entendemos, pero me parece que todo esto que mencionamos tiene que ver con el poder popular, y por eso la consigna más importante de este espacio es poder popular. Es muy largo, ¿no? Estoy abusando de la paciencia de ustedes. Rápido. ¿Sí? No me quiero extender demasiado porque ven que esto es largo todavía, ¿no? Por la segunda página. Bueno, comento brevemente los problemas y después vamos a los desafíos y después discutimos un poco, charlamos un poco. Este espacio se vio, tuvo que lidiar con lo que podemos llamar gobernabilidad progresista o pseudo progresista, digamos, en Argentina, ¿no? Con la llegada de los Kirchner en Argentina se complica bastante el escenario para este espacio, pero los primeros años del kirchnerismo para nosotros no fueron momentos muy difíciles, es decir, es más, nos jactábamos, hablo del espacio de la izquierda independiente en general, del Frente y de otras organizaciones que en ese momento eran parte de ese espacio. Nos jactábamos de resistir los intentos de cooptación. Decíamos, y teníamos identificadas las oleadas de cooptación.
primera oleada de cooptación del gobierno y cayeron tantos compañeros, digamos. Y fulano, ¿dónde está? Y no, está en el Ministerio de Desarrollo Social. Y los compañeros del Frente no, seguían ahí, seguían en la calle, seguían en los barrios, ¿no? Y el Frente resistía esas oleadas de cooptación, ¿no? La crisis de 2008, en donde el gobierno tiene un enfrentamiento duro con lo peor de la burguesía terrateniente argentina, ¿no? Y con la clase media impiadosa y fascistoide. Digo, en ese contexto creo que el Frente juega claramente, juega bien, ¿no? Y también atraviesa esa etapa, es decir, sin terminar sumándose al gobierno, pero sin quedar del lado de lo peor, como pasó con otros sectores de la izquierda en Argentina, ¿no? Que terminaron yendo a las marchas que convocaba la sociedad rural. El Frente muy lejos estuvo de esa posición, encuentra un lugar, se ubica correctamente en el escenario. Pero con los años, y a pocos años después, 2010, 2011, empiezan a aparecer algunos problemas que tienen que ver con, charlábamos también ayer con algunos compañeros en Santiago, con haber agotado una etapa, una instancia, y con la necesidad de pegar un salto. Ese salto era el salto político. Cómo empezar a proyectar todo eso que se había construido, ¿sí? En los barrios, en la sociedad civil popular, cómo proyectarlo políticamente en otro nivel. Y ahí empezaron los problemas. Y hoy esa discusión sigue presente y seguramente seguirá presente por un tiempo más. Decíamos que aparecían, hay confusión respecto de las prioridades de este espacio, en realidad confusión respecto de lo que es estratégico y lo que es instrumental, ¿no? Lo que antes decíamos era estratégico, ahora aparece como instrumental, y lo que decíamos que era instrumental aparece como estratégico. Entonces se confunde lo instrumental con lo estratégico. Y ahí decíamos que aparecían dos desviaciones, aunque nosotros no somos muy proclives a utilizar esa palabra, que nos parece una palabra que no debería usarse, que tiene una carga, connotación peyorativa muy fuerte. Digamos así como dos tendencias, dos derivas, una muy politicista y otra muy basista, ¿no? Usando también palabras viejas. Y compañeros que dicen, no, nosotros no tenemos que proyectarnos políticamente a nivel nacional, tenemos que concentrarnos en nuestras construcciones barriales, territoriales y esperar tiempos más favorables. Y otros compañeros decían que no, que esas construcciones, si no pegaban un salto político, estaban en juego, podían arriesgarse, que era el momento de pegar el gran salto político y proyectar todas estas experiencias, que el Frente además, o que la izquierda independiente había acumulado durante esos 10 años todo un saber político y cierto prestigio además, ¿no? Y que era momento de salir, ¿no? Con una propuesta política para el conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Una propuesta política que hiciera eje en el socialismo, una propuesta claramente socialista, que si no lo hacíamos nosotros nadie lo iba a hacer. Pero esas posturas se extremaron, ¿no? Llevaron a un extremo que casi cayeron en el estereotipo, ¿sí? El politicismo, y el politicismo superestructural, ¿no? Por un lado, y por otro lado el basismo, el corporativismo. En el caso de las posturas basistas o corporativistas, el gran problema, creo yo, es que justamente son las organizaciones con más legitimidad para hacer política, porque son las organizaciones con más arraigo político, ¿sí? Y justamente las organizaciones que tenían y tienen más arraigo político, ¿sí? Construcciones reales en los barrios, con sus bachilleratos populares, con sus actividades de formación, con su capacidad de movilizar además. Esas organizaciones justamente eran las que más se negaban al proyecto político. A la inversa, las organizaciones del espacio con menos arraigo eran las que más impulsaban el proyecto político o la propuesta política. Y el problema de estos compañeros, de esta deriva politicista, fue que se olvidaron, me parece a mí, con mucho respeto, de que, y esto lo decía Marx, para remitirnos a un pensador clásico, ¿no? Que
que la lucha política necesariamente implica una crítica de la política convencional, de la política burguesa, de la política en las instituciones de la democracia liberal o de la democracia burguesa, ¿no? Digo que si uno encara la lucha política olvidándose de la crítica de la política, corre riesgos. Y el riesgo es convertirse en una alternativa más en un marco que ya está delimitado de antemano. ¿Sí? La idea de la intervención política para muchos compañeros era intervenir para patear ese tablero, ¿no? Para ponerlo en discusión, para decir una palabra distinta, ¿no? Y en realidad los compañeros que se embarcaron en esa experiencia y terminaron mimetizándose con el ámbito, ¿no? Entraron en el espectáculo de la política y las campañas políticas que se hicieron en algunos lugares, en algunas ciudades de la Argentina, con un magro resultado electoral, no se diferenciaban demasiado de otras organizaciones políticas, ¿no? Desde la estética hasta lo discursivo, ¿no? Los compañeros, en lugar de utilizar ese espacio, ese ámbito para mostrar lo que este espacio era, ¿no? Para mostrar la esencia de este espacio, para proyectar lo que este espacio había construido, en realidad asumieron la discursividad propia del terreno político convencional. Es como que se negaron, ¿no? Ocultaron justamente lo que los hacía diferente y lo que servía para abonar un proyecto revolucionario y popular, ingresaron en el juego de la política. Empezaron a confundir la política con la gestión, empezaron a hablar el lenguaje de la gestión, ¿no? Muchos de estos compañeros son compañeros formados, ¿no? Muchos son economistas, no es que tenga nada personal con los economistas, pero en la Argentina... Los economistas, no sé cómo será aquí en Chile, pero en la Argentina hay una cultura política que hace que el economista se sienta ministro de Economía, digamos, ¿no? Y que cree tener un derecho, digamos, a ser ministro de Economía. En las organizaciones de izquierda, bueno, ocurre exactamente lo mismo con los economistas, ¿no? Entonces, muchos compañeros empezaron a plantear la política en términos de gestión, digamos, y cuando había que armar un programa, o cuando había que ir a sumar interlocutores, ¿no? A dialogar con otros sectores por fuera de nuestro propio espacio, digo, salir a conquistar, digamos, de alguna manera, o a dialogar con otros espacios de la sociedad civil popular, los compañeros iban con un discurso técnico, prácticamente, ¿no? Con cifras, estadísticas, ¿no? Confundiendo la política con la gestión, que esto iba en sentido absolutamente inverso a lo que este espacio venía haciendo y planteando en la Argentina. Obviamente eso generó una crisis interna muy grande. Es como una opción por lo que se llama la pequeña política, ¿no? Y no la gran política. Nuestro terreno es la gran política. En todo caso habrá que gestionar en algún momento y habrá que hacerlo de la mejor manera, pero no es nuestro escenario principal, me parece a mí, la pequeña política, sino que la gran política. Y después creo que el gran error es sobreestimar las capacidades que tiene para la política emancipatoria la democracia tradicional, la democracia convencional, la democracia burguesa. En la Argentina los mitos, los fetiches de la democracia burguesa se derrumbaron abruptamente entre el 2000 y el 2003, digamos, ¿no? Justamente fueron momentos de democracia directa, ¿no? El momento asambleario, el momento, digamos, más interesante en la Argentina en los últimos años. En 2003 parecía que esos fetiches estaban en crisis, que nunca se iban a recuperar, y se empiezan a recuperar, ¿no? Efectivamente el kirchnerismo permite una recomposición de la democracia burguesa, de la democracia representativa, de la democracia delegativa, pero pensar que eso es una tendencia a largo plazo es un error. Y muchos compañeros creen que realmente la democracia convencional, la democracia representativa, delegativa, la democracia del artículo 22, la que dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, en la Argentina tiene una vitalidad enorme. Y yo creo que leen mal el mediano plazo y el largo plazo. Además creo que eso es una tendencia, no puedo decir mundial, porque yo tiendo a pensar desde mi barrio, que es Lanús Oeste, digamos, entonces si digo que es mundial estoy exagerando, pero sí me parece que en América Latina está claro que las democracias tradicionales, las democracias burguesas, las democracias en el marco del sistema, van a tener momentos de crisis en los próximos años, seguramente. ¿Sí? Porque la propia lógica del sistema capitalista, ¿no? Va a hacer que esas democracias cada vez tengan menos margen de maniobra para gestionar el poder, para gestionar progresistamente
digamos, de modo progresista, el ciclo económico. Parecería ser para muchos compañeros que fueron parte de este espacio, que la política no es nada más y nada menos que eso, gestionar de modo progresista el ciclo económico, ¿no? Y eso está muy lejos de cualquier idea del socialismo. Y yendo a la experiencia venezolana, también algo que comentábamos ayer y que me parece que es un tema interesante, sin duda es una experiencia que nos ha nutrido a nosotros, ¿no? Creo que hubo tres experiencias muy importantes contemporáneas, ¿no? No hablo de las históricas, hablo de las contemporáneas nosotros. Una fue el zapatismo, nosotros en realidad casi somos como hijos del zapatismo, ¿no? De hecho, el movimiento piquetero supo ser definido como zapatismo urbano, ¿no? Y a nosotros nos encantaba esa definición en su momento, ¿no? Nos ponía gordos de felicidad, digamos, ¿no? Sabiendo, bueno, que teníamos enormes diferencias con la experiencia zapatista por un montón de cuestiones, componentes étnicos, comunitarios, campesinos, que obviamente en el Gran Buenos Aires no estaban presentes. Y esa fue una experiencia muy importante. También fue muy importante para nosotros la experiencia del movimiento Sin Tierra, ¿no? Tanto el zapatismo como el movimiento Sin Tierra nos mete además un concepto muy importante del cual yo no hablé, pero que estaba muy presente, que era la idea de lo prefigurativo, ¿no? La idea de pensar la política revolucionaria con un anclaje concreto, real, que anticipa la sociedad que se quiere construir en el futuro, en el presente, ¿no? Demostrar en nuestros vínculos, en nuestras prácticas cotidianas, eso que queremos hacer para todos más adelante. Se basaban en esas experiencias, pero también en experiencias más cercanas. Un compañero nuestro, veterano, que había sido obrero naval, una vez le preguntamos: che, José alias el polaco, yo soy rubio al lado del polaco, imagínense como el polaco, ¿qué era el socialismo para ustedes en la década del 60? Y este obrero naval nos decía: y mirá, el socialismo para nosotros era que toda la sociedad tenga la misma relación que nosotros teníamos entre los compañeros. Es una definición maravillosa del socialismo, ¿no? Una definición relacional del socialismo, un vínculo humano cualitativamente superior entre las personas. Un poco también abrevábamos de esa tradición, pero sin duda la experiencia del zapatismo y la experiencia del movimiento Sin Tierra para nosotros era muy importante, sobre todo por esta idea de la política prefigurativa, de la política anticipatoria, ¿no? Pero después aparece Chávez, ¿no? Al principio, bueno, como todos, ¿no? Con muchas sospechas, viendo quién es este tipo, a dónde apunta, y con el tiempo, con los años, cuando el proceso se fue radicalizando, nos fuimos dando cuenta de que realmente era un proceso muy importante, muy interesante, con el cual nosotros teníamos que establecer vínculos, diálogos, y teníamos que entender lo que pasaba por arriba, pero también lo que estaba pasando por abajo, ¿no? Que era lo más importante. Y lo que pasó también, yendo a los problemas de nuestro espacio, es que las lecturas de la revolución bolivariana eran diferentes, digamos, cada compañero veía y ve lo que quiere ver en ese experimento. Ese experimento da para múltiples lecturas, ¿verdad? Entonces pasó que algunos compañeros se quedaron con lo que podemos llamar el vanguardismo electoral de la revolución bolivariana, ¿no? Y lo que pretendieron fue reeditar ese vanguardismo electoral. Pensaron que con consignas inteligentes, interesantes y muy radicalizadas tocaban pito y sumaban voluntades, ¿verdad? Y nosotros decíamos que, bueno, que en realidad si se da un caso similar al de Venezuela, habrá que estar atentos y tratar de no boicotearlo y no ponerse en contra, y de apoyarlo y de ser parte de un proceso de esas características, ¿no? Pero que era inviable en nuestras condiciones pensar en el vanguardismo electoral o en gestar una figura carismática que nos ahorre todos los conflictos y las tensiones que nosotros tenemos, que nuestra apuesta tiene que ser otra. Y si eso pasa, ahí recordábamos lo que decía un intelectual boliviano muy importante, que es René Zabaleta Mercado, que por suerte se ha empezado a releer en la Argentina, no sé si acá en Chile se lee o se redescubrió la obra de Zabaleta. Zabaleta, hablando de Torres, decía que esa experiencia en Bolivia había sido un azar favorable para la izquierda. Y yo creo que Chávez fue, ¿no? Fue un azar favorable, no solamente para la izquierda venezolana, no solamente para el pueblo venezolano, sino que fue un azar favorable para toda la izquierda latinoamericana. Ahora, nosotros no podemos construir esperando que ocurra un azar favorable.
Nosotros tenemos que trabajar arduamente, gestando múltiples liderazgos, multiplicar los liderazgos y no tratar de inventar un líder, digamos, porque hay muchos compañeros que dicen, bueno, inventemos a fulano como un líder carismático, pero eso no se inventa, digamos, pobre compañero al que le toca jugar ese papel, ¿no? Probablemente entre en una profunda depresión. Sí, probablemente. Entonces, pero por otras cuestiones, digamos, ¿no? Por no soportar esa carga. Entonces, digo, esa fue una lectura, y es una lectura. Y otros preferimos ver lo que late por ahí abajo, ¿no? Ver que el reaseguro de ese proceso, la posibilidad de que ese proceso se radicalice, pasa por la experiencia comunal, y que en todo caso lo que nos puede llegar a interesar es ver el vínculo, ¿no? En algunos casos dialéctico, enriquecedor, que se da entre algunos sectores del Estado, ¿no? Algunas políticas del Estado y las organizaciones de base, que son las protagonistas centrales del proceso venezolano. Bueno, en fin, digo, estos son los problemas que hoy atraviesan este espacio. Y respecto a los desafíos, rápidamente digo 2 o 3 cositas, las más importantes, y ya largo el micrófono. Me parece que algo muy importante para los compañeros que pensamos en la política bajo el paraguas del poder popular, o inspirados en el horizonte del poder popular, es tratar de gestar todo el tiempo institucionalidad paralela, alternativa, y no tanto de preocuparnos por gestionar las instituciones que están ahí. Sin duda no está mal a veces ocupar ciertos espacios institucionales, pero la idea es, en ese caso, tratar de resignificar a esas instituciones. ¿Está? Pero me parece a mí que en todo caso, si nuestro espacio, ¿no?, tiene la responsabilidad en la gestión, y en algunos casos en espacios marginales eso ocurre, de gestionar ámbitos estatales, digo, una federación también es un ámbito, una federación estudiantil, digo, no deja de ser un ámbito estatal, ¿verdad? Un centro de estudiantes es también un ámbito estatal, en un sentido distinto, pero no deja de ser estatal eso. Me parece que lo importante, para que esa gestión sea realmente exitosa y gratificante, y que colabore con un proceso de radicalización política, digamos, lo importante es gestar una institucionalidad paralela que la acompañe, que la apuntale, que la controle. Esa me parece que es una idea, ¿no? La de institucionalidad alternativa, y bueno, y esa en la experiencia chilena es muy rica, ¿no? Y es muy rica en el vínculo que hubo entre esas instituciones paralelas y el Estado también, ¿no? Vínculo a veces de retroalimentación, pero muchas veces no de retroalimentación, ¿no? Digo, es un gran desafío. De hecho, nosotros todo este año lo que hicimos es generar instituciones paralelas, ¿no? Nuestros propios bachilleratos, digo, parecíamos las panteras negras, decíamos en un momento, ¿no? Faltábamos que hagamos matrimonio nada más, y que casemos a los compañeros, matrimonio igualitario, por supuesto, también incorporado. Después nos parecía también que, dada nuestra propia experiencia, ¿no? En algunos sectores hubo como, después del 2003, 2004, con la recuperación del empleo en la Argentina, una idea de que la clase trabajadora ocupada, tradicional, digamos, volvía a tener un protagonismo, iba a tener un protagonismo como el que tuvo en épocas pretéritas, ¿no? Y nosotros lo que pensamos es que en la Argentina el trabajo en 40% sigue siendo trabajo precario, ¿no? En fin, digamos, tratar de reactivar a ese actor social artificialmente es un error. Sin duda que será un actor fundamental el proletariado tradicional. Pero nosotros empezábamos a pensar, o seguíamos pensando, de que había que concebir un sujeto emancipador más plural, ¿no? Y ahí hablábamos de precariado o pobretariado también, ¿no? Proletariado, precariado, pobretariado, un sujeto plebeyo, popular, diverso. Y además entendíamos otra cosa importante, y seguimos pensando lo mismo,
Digo, que hoy por hoy el lugar de la lucha de clase, digamos, la fábrica no es el lugar que concentra la lucha de clase, digamos, ¿no? La lucha de clase se da en todos lados, todo el tiempo ya. ¿Sí? Digo, la sociología ha acuñado conceptos para explicar esto como biopoder, biopolítica, pero la realidad es esa, digo, la trinchera, digo, la lucha de clases no está solamente en la fábrica o en el taller, sino que también está en otro lado. Está ahí, por supuesto que está ahí, sin duda, pero también está afuera, digo, está en el barrio, está en la calle, está en la casa, a veces también. Entonces, también pensar esa idea de sujeto nos pensaba pensar también la lucha de clase en un escenario mucho más difuso, mucho más amplio, ¿no? Mucho menos localizado, lo que es complejo también, lo que hace más difícil la tarea de construcción política, ¿no? Y lo que pone en juego diferentes cuestiones que van más allá de las identidades estrictamente de clase, ¿no? Digo, la cuestión de género, la cuestión étnica, la cuestión, bueno, en fin, etaria. Hay un montón de elementos que creo yo el socialismo, nuevo socialismo, el socialismo del siglo XXI tiene que pensar y repensar. Y para ponerlo en una fórmula, aunque todo lo que dije va en contra de la fórmula, ¿verdad? Pero bueno, esta es una fórmula muy laxa. Decíamos nosotros que el gran desafío es pensar una política basada en la autodeterminación de los fines, digamos, que los sectores populares autodeterminen sus fines en forma absolutamente igualitaria, horizontal, y que al mismo tiempo autogestionen los medios, ¿sí? Nos parecía una fórmula interesante. No sé si fórmula es la palabra más adecuada, pero es como un eslogan, si se quiere, ¿no? Un camino, una línea política, que es amplia, que es flexible, por otro lado. Y luego respecto de los instrumentos políticos, que es la otra gran cuestión. Bueno, creo que el gran riesgo, es evidente que la emancipación, la liberación tiene que organizarse, eso no hay ninguna duda, que es fundamental crear un instrumento político, que no sé si será un partido de nuevo tipo, un movimiento, un frente, eso la verdad no tengo idea, y supongo que las tradiciones políticas, las culturas políticas de cada pueblo, de cada país, van a pesar muchísimo a la hora de determinar cuál es el formato más adecuado. Lo que sí me parece a mí que una política popular, socialista, afina a este tiempo que vivimos, tiene que asumir es que ese instrumento es un instrumento, digamos, ¿sí? Es un instrumento que no va a reemplazar a la comunidad. El horizonte tiene que ser la comunidad en todo caso, ¿no? Que el instrumento no va a reemplazar a la comunidad, que el instrumento no va a reemplazar al pueblo autodeterminado y autogestionando, y que en realidad lo mejor que puede hacer ese instrumento es no representar esa causa, sino apuntalarla, no desarrollarla, fomentarla, construirla. Digo, algo de esta idea también se inspira en algunas cosas que nosotros vimos en la experiencia venezolana, ¿no? Y respecto electoral, y hago referencia a nuestra situación particular, no debería ser un terreno tan angustiante. En realidad lo es para nosotros y lo fue, pero no debería ser así, porque lo que uno tiene que pretender o pedirle a un instrumento político electoral, es que muestre lo que uno es, que no se disfrace de intrasistémico para ganar un punto más de porcentaje, porque la pelea es más larga que sacar un 10 o que meter 20, 21, 22 legisladores, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que ese instrumento lo que tiene que hacer es hablar un lenguaje, el mismo lenguaje nuestro. Digo, tal vez ustedes lo tengan más saldado esto. En la Argentina esto ha sido terrible, un punto, ¿no? Digo, un instrumento que hable nuestro propio lenguaje y que muestre lo que somos y que proyecte lo que somos. Bueno, nada más que eso. No le pedimos más. Siempre habrá riesgos de burocratización de estos espacios. El único reaseguro que uno imagina, digamos, puede haber varios, pero digo, uno muy importante, es que cualquier espacio político, institucional, instituido, no tenga, digamos, una contraparte en un espacio instituyente, ¿sí? Que si hay un espacio parlamentario tenga un control de un espacio extraparlamentario, y si hay organismos en las instituciones o representación en las instituciones, bueno, que tengan como contraparte un organismo de base que esté ahí, ¿no? Controlando, ejerciendo un control permanente, que se sometan esos organismos casi por principio al contralor de los organismos de base. Es una verdad muy vieja, esto lo planteaba Lukács en la década del 20, así que tiene 100 años. En
Hay mil cosas más para decir, pero bueno, son muchas páginas, voy a cortar acá. Gracias por escuchar, compañeros, gracias por la paciencia.